Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos convocando cada inicio de mes al ayuno correspondiente. Es el ayuno que Dios ha escogido para ciudades, naciones, y a través de la iglesia, en la oración y el ayuno, la tierra es bendecida. Estamos en el tercer día del ayuno del mes de abril, estamos comenzando la primavera y debemos conocer la importancia de ayunar, tomando como ejemplo el ministerio del Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Nosotros los que somos cristianos tomamos el nombre de Cristo, somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesucristo, porque Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, Él va adelante de nosotros, Él es el que nos guía. Si Cristo lo hizo, nosotros también seguiremos sus pisadas. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Hoy hablaremos del ayuno, el ayuno que Jesucristo mismo hizo aquí en la tierra. Su ministerio fue un ministerio poderoso en la tierra porque Jesucristo caminaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y la unción se manifiesta en todo su poder cuando hay oración y ayuno. Por eso hoy hablaremos del ayuno en el ministerio del Señor Jesús. Bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza, siempre enseñando de las bendiciones de Dios para toda la familia. Así es, donde está Cristo estamos nosotros, porque Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que somos bendecidos al pertenecer a Jesucristo y también tener derecho a grandes bendiciones que Dios ha derramado a través de su Hijo Santo y amado. Así que bienvenidos todos. Sí, bueno, el ayuno no es ayuno si no hay oración de por medio, porque la oración es la que hace la diferencia, y ese fue el éxito también dentro del ministerio del Señor Jesucristo, que Él se iba a los montes muy temprano de mañana, oraba, o incluso en los desiertos o en algún lugar en específico para empoderarse, y ya cuando hacía su ministerio ya nada más hablaba la palabra porque Él ya había orado, y de esa manera los enfermos eran sanados, los oprimidos eran libres, y bueno, vino la luz a este mundo y la luz disipó cualquier tinieblas y vino entonces la presencia de Dios. Sí, hay un equilibrio, o debe haber un equilibrio en nosotros los seres humanos entre lo espiritual y lo natural. Fuimos creados del polvo de la tierra, se creó el cuerpo humano, cuerpo de carne, tiene que ver con lo natural, pero Dios es espíritu y puso de lo suyo en nosotros. Somos seres espirituales con un cuerpo que caminamos en la tierra. O sea, el cuerpo es terrenal, sí, pero el espíritu que Dios hizo habitar en nosotros es de su espíritu. Él sopló aliento de vida al hombre cuando lo creó. Eso vino del cielo. Sí, por eso la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, está formado de espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu con un alma, habitando dentro de un cuerpo humano o cuerpo de carne. Dios se comunica con el ser humano a través del espíritu, pero el espíritu está dentro del cuerpo de carne. La carne impide oír la voz de Dios. Dios es verdadero, Dios habla la verdad. Si la carne impide que oigamos de la verdad, entonces el diablo, quien está en la tierra, tomará toda ventaja para que el ser humano escuche la mentira, porque el diablo es mentira. Entonces la carne se fortalece para que no oigamos la verdad de Dios. Por eso tenemos que llegar a un punto de quiebre en la carne, que la carne mengüe y el Espíritu Santo que mora en nosotros crezca junto con nuestro espíritu, para que podamos ser sensibles a oír la verdad de Dios, la palabra de Dios, entender
lo que Dios está haciendo en los tiempos, el presente y lo que viene al futuro, y poder entender lo que sucedió en el ayer. Conocer a Dios, este es el conocimiento de Dios en el Espíritu. Por eso tenemos que seguir las huellas de Jesucristo. Él nos enseñó que para estar en la tierra había que estar ayunando de manera periódica, temporal, porque cuando la carne se levanta, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y entonces es el enemigo quien está engañando, él es el mentiroso, padre de mentiras. Y por eso muchas personas están viendo la realidad, pero es la mentira, no es la verdad, porque la verdad está opacada por la carne. Para esto es el ayuno es precisamente para quebrantar la carne. Podemos leer lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 9, allí el apóstol Pablo está hablando acerca de un atleta que se tiene que disciplinar, un atleta que está en el estadio corriendo y tiene que disciplinar su cuerpo. Estas son las palabras dichas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 9, vamos a leer 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí hay palabras muy reveladoras acerca de la carne y el espíritu. El apóstol Pablo está hablando que él ha predicado el evangelio, es espíritu, la palabra del evangelio es espíritu. Él está sirviéndole a Dios predicando la palabra. ¿Cuántas personas al oír la palabra de Dios son salvadas? Pero el predicador debe cuidar su vida espiritual, porque estamos en una carrera rumbo al cielo, cristiano, como cualquier cristiano. Sí, porque la Biblia es muy clara. Dice, el que viva conforme a la carne o a los deseos de la carne, morirá. Así que Dios le dio una solución a los deseos de la carne, que fue la cruz de Cristo. Allí Él mató completamente a la naturaleza pecaminosa que habíamos heredado de Adán. Y ahí está la solución. Pero mientras que esto no continúa, o sea, esa lucha entre la carne y el espíritu va a estar mientras nosotros no crucificamos a la vieja naturaleza y nos determinamos realmente a obedecer a Dios y su palabra, a amar a Dios, a obedecer y su palabra. Sí, la forma más práctica para someter la carne es el ayuno. El ayuno. El ayuno es dejar de comer. Mientras estamos comiendo, estamos alimentando la carne. Y a veces nos extralimitamos en la comida, en el comer. La Biblia le llama glotonería. Y la Biblia habla en profecía para los últimos tiempos que muchas personas caerían en la glotonería. Esta es la obra del diablo, porque el diablo quiere mantener en silencio a las personas en la tierra que no conozcan la verdad. Entonces viven para comer y el diablo aprovecha para establecer su mentira y engaño. Al tiempo de hoy, a través de las redes sociales, tenemos tanta información que nos están llegando de lo que vemos y oímos, pero ¿cuántas de estas informaciones son verdad o son mentira? Eso solamente nos los puede decir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está contristado en mí, soy cristiano, pero no estoy en ayuno periódicamente y estoy entonces caminando en mi carne, no puedo entender lo que estoy oyendo y viendo en el internet.
y puedo estar creyendo la mentira misma del diablo. Por eso hoy necesitamos urgentemente caminar en el Espíritu, y para eso es el ayuno, para ser sensibles a oír la voz de Dios, la verdad, y no caer en el engaño del diablo. Pablo dijo: después que yo he predicado el Evangelio, no sea que vaya yo a quedar descalificado debido a que la carne está dominando sobre mi espíritu. Por eso Pablo dijo: golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo y lo hago mi esclavo, porque el cuerpo tiene que estar en esclavitud del espíritu. Nuestro espíritu debe ser señor de nuestro cuerpo. Por eso cuando hablamos debemos bendecir el cuerpo, porque el cuerpo está sujeto a la palabra. La Biblia dice que Dios estableció su palabra como medicina al cuerpo. Podemos leer, ya que estamos hablando de sanidad también, en Proverbios capítulo 4, versículo 20, allí habla que la palabra es la medicina al cuerpo. ¿4 qué? 20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina mis oídos. Sí. Proverbios 4:20. Sí. Adelante. No se aparten de 22. tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda Por cosa eso, guardada, la medicina guarda natural tu corazón. del cuerpo es la palabra que sale de la boca, la palabra de Dios. Sí, la claro. palabra de Dios que sale por la boca de una persona. En este caso, el apóstol Pablo está hablando que tenía que someter su cuerpo porque él no iba a ser descalificado si seguía caminando de esa manera. Tenía que librar la batalla. Así que estamos por eso convocando cada inicio de mes a través de tu programa de La Voz de la Alianza, un programa revelador para la enseñanza de las Escrituras en bendición a la familia. No estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de las Escrituras, lo que dice Jesucristo en bendición al ser humano en el planeta Tierra. La Biblia dice en Gálatas 5:16, que hay una lucha que estamos librando aquí en la tierra. Es la lucha contra la carne. Así es. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, una primavera, murió en la cruz, resucitó de los muertos y envió al Espíritu Santo para dar nacimiento a la iglesia cristiana. Todo cristiano debe estar con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar morando dentro del cuerpo del cristiano. Si un cristiano dice ser cristiano y no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, dice la Escritura. Así que la clave está en el Espíritu Santo. Lo necesitamos por esto. Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Alguien domina al ser humano, o es los deseos de la carne, que son las lujurias de la carne, o la concupiscencia de la carne, o el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está morando dentro del cuerpo de la persona. El Espíritu Santo está para hacer guerra dentro de nosotros contra la carne. Pablo dijo: someto mi cuerpo. ¿Quién nos ayuda a someter la boca para no estar comiendo lo que ven nuestros ojos? Hay mucha adicción a la comida. Entonces la gente quiere comer lo que le gusta comer, pero en exceso. Entonces se extralimita y es allí donde somos ya parte del juego del enemigo y no podemos ya oír la voz de Dios. Por eso tenemos que ayunar. ¿Cuáles serían las obras que hay en la carne?
Es lo que busca el diablo. El diablo busca que el hombre esté caminando en los deseos de su carne o en las lujurias de su carne o en las pasiones desordenadas de su carne. ¿Cuáles son? Dice, vamos a leer versículo del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El diablo es el tentador. Tienta al ser humano precisamente en las obras de la carne. Una persona que no ayuna, una persona que vive de la glotonería, pronto caerá en la lujuria sexual. Por eso la primera obra habla del adulterio. El adulterio, la fornicación, las inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo ello tiene que ver con las pasiones de la carne. ¿Por qué? Porque son dominadas esas personas por la carne bajo la tentación del príncipe de este mundo, que es el diablo. El diablo, a través de los placeres de este mundo, ofrece, es una oferta de la tentación para hacer caer al hombre. La carne lo desea, las obras de la carne están deseando lo que el mundo ofrece, lo que el diablo ofrece, y cuando el pecado se consuma, entra la muerte. Vamos a leer lo que está en Santiago. Allí está el proceso de la caída de un ser humano aquí en la tierra. Todo comienza con la tentación, pero la carne atrae todo ello. Por eso necesitamos ayunar para someter la carne y no caer en el engaño del diablo. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, fue lo primero que hizo, ayunar. Jesucristo nos dio ejemplo de cómo librar la batalla por la carne. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Allí está, de su propia concupiscencia, o sea, el desorden que hay en la carne, las obras de la carne. Todo esto lo tenemos todos los seres humanos desde Adán y Eva. Hemos nacido así. Los que hoy somos cristianos ya llevamos las obras de la carne a la cruz y nos mantenemos con Cristo crucificados todos los días. Por eso oramos y ayunamos cuando vemos que de pronto la carne se empieza a levantar en el enojo, la ira, los celos, la envidia, el chisme, etcétera. Entonces es tiempo de ayunar para quebrantar las obras de la carne, la concupiscencia de la carne. El tentador es el diablo está tentando a través de toda la oferta de este mundo, pero la concupiscencia está en la carne, en el ser humano, y atrae todo ello. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y cuando cae ya en la seducción del diablo, se comete el pecado. Entra entonces, si es el adulterio, entra la relación sexual ilícita y por lo tanto hay una transferencia demoníaca en esa relación y ya queda atrapado por demonios esa persona o ambas personas que están en el adulterio. Todo esto es espiritual. Así que a esto vino Jesucristo. Cristo vino a resolver el problema de los deseos desordenados de la carne, porque el hombre sin Dios
vivirá en sus pasiones desordenadas de lo que ve, de lo que oye, está siempre deseoso de las cosas de este mundo. ¿Quién puede ayudar a cada persona en su carne? Solamente Cristo. Jesucristo. Por eso Jesucristo tomó un cuerpo de carne para ayudarnos. La concupiscencia son los deseos inmoderados, malos que hay en la carne. Y aquí, son la pues, lujuria, sí, todos los las deseos, pasiones desordenadas. Generalmente tiene que ver o con el sexo o con el dinero, sí, codicia, y que avaricia. La gente normalmente sin Cristo, pues nadie puede soportarlas o reprimirlas, ¿no? No podrá algo vencer está dentro la tentación. del ser humano, ¿no? Pero aquí dice entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz entró la muerte ya espiritual y muerte eterna. Por eso Jesucristo vino a resolver el problema de la muerte eterna. Jesucristo es vida eterna. En Juan 10:10 Jesucristo dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A esto vino Jesucristo, amigo, amiga, no a crear ninguna religión cristiana. Cristo no vino a entretener a la gente o a la familia aquí en la tierra. Cristo vino a ayudarnos. Jesucristo es la gran ayuda de Dios a toda la humanidad. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Él, sin cometer pecado, allí Él fue crucificado, muerto. Entonces allí destruyó el poder del pecado. Por eso dice, pero los que son de Cristo, en Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es. Ahí está. Todos los que ya aceptamos a Cristo porque creímos en Cristo, vamos a la cruz de a arrepentirnos crucificar del la pecado, carne con todos todas los sus días, pasiones y deseos. Todos los días oramos. Todos los días. Todos los días llevamos nuestra todo carne a la cruz. Lo que está afectando en nuestra carne, porque aunque seguimos aunque ya somos cristianos, seguimos luchando contra la carne. La lucha contra la carne es cada día para cristianos y no cristianos. La ventaja de ser cristianos es que ahora conocemos cómo librar esta batalla fácilmente aquí en la tierra y cómo librarnos del tentador y cómo hacerle de manera práctica, porque la Biblia dice que si ya tenemos fe debemos ponerla por obra, y una de las obras fundamentales para mantener la carne en su raya, como dijo Pablo, golpeó mi cuerpo, es el ayuno. Así es. El ayuno es una obra de fe. Actuamos en fe porque creemos lo que Cristo hizo, y por eso empezamos leyendo en Lucas. Vamos a ver cómo comenzó el ministerio de Jesucristo. Jesucristo comenzó en el río Jordán bautizándose, vino el Espíritu Santo sobre Cristo y el Espíritu Santo lo llevó a el ayuno, y en el ayuno fue como enfrentó a el diablo. Así que podemos enfrentar al tentador si estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hay ayuno, la carne mengua y el espíritu crece. Entonces luchamos guerra contra el enemigo, siempre en el conocimiento de la victoria. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y aquí comenzó su ministerio, Lucas 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Biblia enseña que Jesucristo, cuando fue bautizado y comenzó su ministerio, tenía 30 años de edad. A los 30 años se bautizó en agua, a los 30 años comenzó su ministerio terrenal. Dejaba su vida familiar y entraba al servicio del reino de Dios el Padre. Vino el Espíritu Santo con la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Dios el Padre se agrada del Hijo porque el Hijo obedeció en todo al Padre.
El Hijo, el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, ahora guiado por el Espíritu de Dios, que es el espíritu de guerra, guerra espiritual, porque el espíritu de guerra está en nosotros. Vino el Espíritu Santo y lo condujo al campo de batalla inmediatamente a enfrentarse con el diablo. ¿Qué recursos puso Dios en Jesucristo precisamente para enfrentarse al enemigo? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo primeramente en el Jordán oró, y al orar los cielos se abrieron. Vino el Espíritu Santo. Oración trae la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae la palabra, esa palabra que enfrentaría a Satanás cuando Jesucristo dijera, escrito está. Pero además, Jesucristo estuvo 40 días allá en el desierto ayunando, sometiendo su cuerpo. O sea que en oración, ayuno y la palabra son los recursos que el Espíritu Santo puso en Jesucristo para la guerra espiritual y enfrentarse al enemigo. Oración, ayuno y la palabra que salía de la boca de Cristo Jesús. Leamos lo que dice Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Allí está, 40 días en oración, ayuno, consagración. Después de que fue bautizado y los cielos se abrieron, Sí, y el Espíritu Santo empezó descendió en forma de batalla. paloma, es en que fue lleno del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu lo guió al desierto a ayunar Sí, aquí y a hay orar. una gran enseñanza. ¿Para qué somos bautizados en el Espíritu Santo? Sí. Hoy sabemos que es Cristo quien nos bautiza con el Así Espíritu es. Santo. Hemos oído a Juan el Bautista diciendo, yo les bautizo con agua, Pero viene pero el que otro. viene detrás de mí les bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, todos los que somos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo para entrar a la batalla contra el mentiroso, el engañador, el tentador, y siempre salir airosos, victoriosos de cada batalla. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo estuvo 40 días y dice la Biblia, en el desierto fue tentado. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, porque allí la Biblia nos habla de las estrategias del diablo. El diablo no ha cambiado sus estrategias para la tentación al ser humano. Así como tentó a Eva, Eva sucumbió ante el tentador. Por eso entró el pecado en la tierra y a través de Eva cayó Adán. Entonces Adán y Eva trajeron la maldición por su pecado. A esto vino Jesucristo, considerado el postrer Adán. Vino a recuperar todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Ahora el diablo sigue con sus mismas estrategias. ¿Y cuáles son? El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, revela estas 3 estrategias del diablo que no ha cambiado. Por eso, si conocemos estas estrategias, podemos nosotros fortalecernos en fe en cuanto a alguna debilidad que podamos tener en el cuerpo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí están las 3 estrategias que establece la Escritura, cómo el diablo tienta. O sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y el orgullo y la vanagloria de y esta el vida. Orgullo, que es la vanagloria de la vida. Así que el diablo no ha cambiado estas estrategias. En otras versiones
de Biblia encontramos la palabra lujuria en lugar de deseos. O sea, número 1, la lujuria de la carne. Número 2, la lujuria de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. Hay lujuria que tiene que ver con la concupiscencia de la carne. Es la naturaleza caída que hemos heredado de Adán y Eva. Todos hemos nacido en esta naturaleza de lujuria de la carne, lujuria de los ojos y el orgullo. Así que por eso vino Jesucristo llevando su cuerpo de carne a la cruz del Calvario, después que empezó su ministerio. Todo tiene un tiempo. Aquí estamos hablando del comienzo del ministerio de Jesucristo, pero concluyó su ministerio en la cruz del Calvario, derrotando para siempre al diablo, crucificando su cuerpo. Así que aquí tenemos las 3 estrategias del diablo. Vamos a ir a número 1, los deseos de la carne. Lucas 4, del 3 al 4. Jesucristo venció estos deseos, por eso el único que puede ayudarnos a vencer la lujuria de la carne, los deseos sexuales, pasiones desordenadas, tentaciones que vienen del diablo, es Jesucristo. Él lo venció. Lucas 4, del 3 al 4. Entonces el diablo le dijo, y estaba el Señor Jesucristo en 40 días de ayuno en el desierto. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, habló la sino palabra, de toda palabra de la boca de Dios. habló de las Escrituras. Por eso cuando estamos siendo atacados por el diablo, el tentador, en la lujuria, la concupiscencia de la carne, necesitamos ayunar. Jesucristo estaba ayunando. La lujuria está en la carne, entonces tenemos que ayunar para hacer menguar esa obra de la carne. Tenemos las imágenes de ese momento. ¿Mande? Tenemos las imágenes de ese momento. Bueno, vamos a presentar estas imágenes que hablan de estos 3 aspectos de la tentación. Número 1, la lujuria de la carne. Número 2, la lujuria de los ojos, codicia, avaricia. Número 3, la vanagloria de la vida, el orgullo. Dios abomina el orgullo en el ser humano. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y solamente da gracia a los humildes. Aquellos que son humildes son aquellos que recibirán la bendición de Dios. Muchos ricos son orgullosos. El orgullo los aparta de Dios. El dinero viene a ser un Dios para el rico. Hacen del dinero su propio Dios y creen que con el dinero pueden comprar todo. Se enorgullecen, pero llegará un tiempo, está profetizado, que los ricos llorarán la pérdida de sus riquezas. Así que Dios es Dios de oportunidades. Dios está esperando la humillación, el arrepentimiento. Las riquezas vienen de Dios, Dios las concede para que tengamos y compartamos con el prójimo o con el necesitado. Pero cuando una persona acumula y no comparte, entonces Dios entrará en juicio con esa persona, porque Dios quiere la justicia en el ser humano. Así que antes que Cristo regrese de nuevo a la tierra, veremos todavía muchos acontecimientos en el mundo económico en que vivimos, en todos los sistemas económicos de esta tierra. Vendrá un sacudimiento y creo que ya empezó. Así que necesitamos por eso conocer de la profecía para los tiempos que estamos viviendo y qué tenemos que hacer. Por eso aquí en La Voz de la Alianza cada mes convocamos a la oración, al ayuno, estamos enseñando y además seguimos enseñando de profecía. No hablamos de ningún movimiento religioso, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo revela a través de las Escrituras para los tiempos que vivimos hoy. Veamos
en Bueno, unas imágenes acerca de la tentación. O ya que libró decimos mejor Jesucristo. las tres tentaciones y luego las imágenes. Bueno, Lucas 4 del 5 al 8. ¿Y le llevó? 4, 5. Del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea que todos los reinos que Dios puso en Adán, Dios estableció Que el en diablo le Adán robó a Adán. el señorío sobre los reinos, sobre toda la creación, la naturaleza. Entonces, debido al pecado que cometió Adán y Eva, El diablo se apropió de eso. transfirieron, es una transferencia. Es una transferencia Por que la hubo desobediencia y el por pecado. el pecado de Adán y Eva. Es lo que sucede cuando pecamos. Cuando el hombre peca en la tierra, todo lo que Dios le da al hombre, porque el diablo no le da, el Dios no le da al diablo, le da al hombre. El hombre recibe de Dios. Por eso dijo el diablo, Pero ¿no? todo lo que tiene el hombre lo puede transferir al diablo por su pecado. Por eso dijo el diablo, a mí me ha sido entregada. Así es, Y a el diablo quien- dice, a mí me lo Y entregaron. a quien quiero la doy. Ahora el diablo está ahora ofreciendo Y si lo tú postrado que me robó. adorares, todo será tuyo. dice. Así es. Pero respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo está aquí como un ser creado y también se somete a la palabra de Dios. Al Señor adorarás y solamente a Él le servirás. Ahí vemos El que diablo es la no puede vanagloria de hacer esta vida, nada ¿no? sin la autorización La vanagloria de de Dios. esta vida. ¿Mande? Esa es la vanagloria de esta vida. No, eso es Es los los deseos deseos de de los los ojos, ojos codiciosos, Ah, ok, la avariciosos, codicia. la codicia, el amor al dinero. Ahora la vanagloria de la La vida. vanagloria de la Lucas vida. 4 del 9 al 12. El orgullo, la vanidad. Nel. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pues Aquí esas son el las diablo tres está tenta- usando la Biblia, Son el las Salmo tres 91. tentaciones, ¿no? Ahí Sí. que leímos en Sí, Juan, para primera de Juan. levantar el ego. el ego de una El persona. orgullo y la vanagloria de esta vida. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo estaba llevando el evangelio en el camino, entonces unos demonios en unas personas, en una mujer, entonces hablaban los demonios y decían: allí están los hijos de Dios, los que vienen a alumbrar el camino. O sea, los demonios saben qué está haciendo un cristiano aquí en la tierra. Hasta que Pablo le dice: cállense y salgan de ellos, porque los demonios tratan de levantar el ego, orgullo. el el ego. orgullo espiritual de un cristiano. O sea, tú eres cristiano, el Señor te está usando, no hay otra persona como tú, solamente quiero que tú ores por mí, y la persona se levanta en su orgullo. El diablo está detrás de Bueno, todo y aquí, ello. Por eso son estrategias del En Lucas enemigo. 4 vemos esas tres tentaciones. Qué La bueno. primera es los deseos de la carne, la segunda los deseos de los ojos y la tercera el orgullo y la vanagloria de esta vida. Sí, son las mismas tentaciones las que tuvo también Eva. con Sí, la las serpiente. mismas de Las Eva. mismas. Sí. Vemos en el caso de los deseos de la carne, cuando prácticamente el diablo le dice a Eva, ¿no? Le está diciendo, puedes hacer lo que Dios te ha prohibido, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí. La segunda, cuando le dice de los ojos, ¿no? Cuando dice, vio el fruto y vio que era bello o hermoso o apetecible para comer. Y la otra, bueno, la vanagloria de la vida, cuando la serpiente le dice a Que Eva sería como Dios. que va a ser como Dios y va a conocer el bien y el mal. Sí, que abrirían sus ojos y serían como Dios. Por eso, desde que Adán y Eva pecaron y todos los que hemos nacido en el planeta Tierra,
generalmente el orgullo, el ego, está aumentando en el ser humano y muchos se creen Dios. Pero en lo la más tierra. importante creen es que todo lo pueden hacer que o dominar. Jesucristo en la cruz del Calvario destruyó completamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo y la vanagloria de esta vida. Y allí en la cruz podemos nosotros también vencer crucificando nuestra carne con todos sus deseos. Así Sí, que ahí porque está la victoria. Estas Como tres dice el Señor estrategias del diablo en Romanos, destruyen al ser ¿quién humano. me librará de este cuerpo de muerte? Sí, por eso Solamente Pablo dijo, Jesucristo. ¿quién me puede liberar de Este cuerpo de muerte. cuerpo que está sometido al tentador? El tentador está actuando. ¿Y cómo entra la tentación? Por los ojos y por los oídos. Ojos y oídos, lo que vemos y oímos. Por eso las imágenes, hay que tener cuidado lo que estamos viendo. La Biblia dice que debemos caminar por fe, no por lo que vemos, Por sino vista. por lo que dice la Biblia, por lo que está escrito en la palabra. Dios lo dice, yo lo creo, aunque mis ojos vean otra cosa, porque los ojos pueden ser engañados por el diablo. La realidad puede ser una ficción, como un hombre sediento en el desierto empieza a ver espejismos Así es. en el desierto. Es lo mismo, una persona dominada por su carne empieza a ver espejismo en la tierra y empiezan a ver cosas que no son. Así que todo lo que vemos no necesariamente tiene que ser verdad, puede ser la mentira misma del diablo. Por eso debemos tener cuidado lo que vemos y lo que oímos. Si lo que veo es de Dios o no es de Dios, lo que oigo es de Dios o no es de Dios. ¿Quién me ayuda a poder filtrar lo que veo y oigo? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. Si no tengo al Espíritu Santo, estoy totalmente indefenso ante las tres tentaciones del diablo: la lujuria de la carne, lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida. Como cayó Eva, cualquiera puede caer. El único que no cayó se llama Jesucristo. La tentación ya fue vencida y ahora solamente en Cristo podemos nosotros salir victoriosos de toda tentación de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Por eso, amigo, amiga, solamente en Jesucristo podemos tener la salvación y la ayuda mientras estamos aquí en la Bueno, tierra. y cuando nosotros oramos y aparte ayunamos y oramos, y entonces los deseos de la carne, venimos en oración y en ayuno, crucificamos la carne con todas sus pasiones y deseos, y allí podemos ser libres. El ayuno es un arma poderosa junto con la oración para ir a la cruz del Calvario y crucificar completamente esa vieja naturaleza de pecado con todas sus pasiones y deseos engañosos. Por eso en este momento yo quisiera hacer un llamado a la salvación de cualquier persona que nos ha estado viendo y escuchando, viendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. Si tú, amigo o amiga, decides abrir tu corazón e invitar a Jesucristo a que entre a tu vida, Él entrará si tú le invitas. Solamente por invitación el Señor actúa. Jesucristo quiere entrar a tu vida si tú le dejas entrar. Solamente tienes que repetir esta declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesucristo, abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi casa. Mora conmigo, Señor Jesús. Te declaro a partir de este momento el Señor de mi casa, el Señor de todo mi ser, el Señor de mi espíritu, el Señor de mi alma, el Señor de mi cuerpo. Gracias te doy por haberme comprado en la cruz del Calvario al derramar tu sangre que me ha limpiado de todo pecado. Reconozco que la sangre que derramaste me limpia de pecado y he recibido el perdón de Dios. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia dice que ahora ya eres un hijo de Dios. Has pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda persona
que oiga de Jesucristo y crea en Jesucristo y le reciba en su corazón, pasará a ser un hijo de Dios. Tú recibiste a Jesucristo creyendo que Cristo resucitó de los muertos y con tu boca le has confesado como Señor, ahora eres salvo de todo pecado. Empiezas una vida nueva. Por eso tienes que leer la Biblia, tienes que ir a una iglesia congregacional donde el pastor puede estar enseñando de la Biblia y siempre orando y ayunando. El ayuno es periódica, o sea, es temporal. No es que vas a ayunar todos los días, es temporal. Cada quien debe saber cuándo debe ayunar, porque cuando tú estás viendo que de pronto te estás molestando mucho, hay enojo, ira en ti, que ya no te controlas, contienda. Y que de pronto, sí, la contienda en la familia, las discusiones o el orgullo, quiere decir que la carne se está levantando. Tiempo de ayunar, tiempo de quitar el desayuno o la comida o hasta la cena. Es tiempo de ayunar. Ayunar técnicamente es quitar un plato de comida para empezar a hacer crecer la vida del Espíritu y de esa manera enfrentar toda tentación del enemigo. Así que bienvenidos todos aquellos que han hecho esta oración. Es la forma práctica y sencilla de cualquier persona que quiera vivir de acuerdo al reino de Dios. Y de esta manera las cosas van a ser de manera diferente en esta tierra. Bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración. ¿Quieres hacer una oración, José David? Bien, vamos a orar por aquellos que están enfermos para que sean sanados. En el nombre de Jesús levanto mis manos a cada persona que está siendo afectada en su salud. La palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo Jesús todo enfermo ha sido sanado y estamos enviando palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de libertad, de restauración. En el nombre de Jesús declaramos hecho todo milagro por medio de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén. Siempre estamos orando por cualquier persona en su necesidad. Si tú tienes algo que quieras que oremos por ti, comunícate con nosotros. Estamos trabajando día con día en la oración, así que comunícate por internet, comunícate por teléfono o de cualquier medio. Siempre estamos llevando en oración a las personas en sus necesidades. La Biblia nos enseña que debemos orar unos por otros. La oración de fe es la que Dios atiende de una manera práctica y directa aquí en la tierra. Por eso, a través de la oración, los cielos se abren y Dios responde directamente de acuerdo a la petición. Así que oremos unos por otros. Bien, pues el tiempo se ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.